Tips para guitarristas en 60 segundos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos aquí una novedad, por así decirlo. Es la primera vez que tenemos a un guitarrista que no es metalero y que no nos va a traer sweet picking. Así que es un placer tener hoy en el podcast a Toño Bernal. Así que, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Alfonso. Aquí estoy muy bien. Lo que te comentaba antes, me siento un poco extraño porque siempre estoy acostumbrado a estar en el otro lado, en el lado del que entrevista, y por el mundo que nos separa, ¿no? Pero al final todo es música y yo creo que todos podemos aprender de todos en todos los aspectos. Eso es. Además, ya verás como hoy vas a aclarar muchas dudas a mucha gente. Espero. Voy a hacerte la primera pregunta, o casi muchas preguntas van a ser iguales a las de los guitarristas heavies, ¿vale? Sí, claro, Pero, claro. y alguna otra será un poco diferente. La primera sí que es la de siempre, para todo el mundo la misma, y es que para quien no te conozca, que nos digas brevemente o extensamente, como tú quieras, quién es Toño Bernal. Bueno, pues yo soy un guitarrista flamenco, sobre todo ahora soy profesor, llevo ya un tiempo, unos años que ya me he decidido a centrarme en el tema de la enseñanza, porque ahí es donde he encontrado como mi lugar, ¿no? Mi vocación, porque al final yo pienso que eso tiene que ser vocacional, el tema de enseñar, porque no es lo mismo, yo pienso, tocar que enseñar. O sea, una persona puede tocar muy bien y no saber enseñar, y viceversa. Una persona puede no tocar muy bien, pero saber perfectamente cómo tienen que hacerse las cosas y cómo tienen que sonar, ¿no? Entonces yo he encontrado mi lugar porque el tema de los escenarios y demás no terminan de ir conmigo, aunque he estado en muchos, pero no termino de encontrarme cómodo, ¿no? También por el ambiente que hay, rollos que hay, en fin. Llega un momento que al final he decidido quedarme donde estoy, ¿no? Hay cosas que conllevan lo otro, pues que no me gustan o no comparto, y aquí me encuentro muy cómodo. Y aparte que me da muchas satisfacciones, me da muchas alegrías, y luego aparte pues soy también creador de contenido, como bien sabes. Tengo ahí mi canal de YouTube y que no va mal, y gracias a Dios, y ahí estoy, dándole con pico y pala. Qué guay, qué guay. Mola. Oye, ¿cómo es el alumno ahora mismo, el alumno medio, por así decirlo, o el alumno que te suele llegar, el alumno de flamenco ahora mismo? Pues la verdad es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, porque tengo, la más pequeña son 12 años y el más mayor creo que son 70, si Toma no ya. me falla la memoria, ¿vale? Entonces el rango es bastante amplio. La mayoría, gente que ronda los 40, más o menos, ¿no? Eso es la mayoría. Pero sí es cierto que tengo alumnas, es una alumna pequeñita de 12 años, tengo luego otro niño de 14, luego pasaría uno de 20, en fin, que el rango es bastante amplio, la verdad. La verdad es que cuando empecé me sorprendió eso, que hubiese tanto interés desde tantas edades, ¿no? Y eso a la vez me gusta, a la vez me gusta. ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo fue el gusanillo que te picó? ¡Buf! ¿Qué fue lo que te llamó? Yo empecé por mi padre. Yo era muy pequeño. Mi padre ya tocaba, no de forma profesional, pero como es que era cordobés, y él tocaba, pues hacía sus rumbitas en fiestas, villancicos en Navidad o lo típico, ¿no? Con la guitarra española. Y ahí me empezó a picar el gusanillo. Y yo muy pequeño, yo no sé qué edad tendría, 7, 8 años, una cosa así. Y ahí me empezó el gusanillo y me fue gustando cada vez más. Él lo hizo muy bien, tengo que decir, porque nunca me obligó ni nunca me forzó a que yo quisiera aprender, y yo creo que eso es algo muy importante, porque a un niño que le des algo por imposición, pienso que es un error. O sea, querer que aprenda, me da igual el instrumento o lo que sea, piano, guitarra, me da lo mismo, ¿no? Dárselo por imposición yo creo que es un error, porque eso tiene que ser afición. Entonces, en el momento que la afición se vuelve obligación, yo creo que al final la inmensa mayoría lo termina dejando o se pasa a otra cosa. Porque yo tengo amigos que empezaron en conservatorio desde pequeñitos con el piano y tal, y ahora están tocando flamenco. Porque al final era una obligación. Entonces yo pienso que es un error. Entonces él lo hizo muy bien. Él de vez en cuando me picaba la curiosidad, me dejaba la guitarra, me decía, vente, siéntate conmigo, que te voy a enseñar un acorde. Vente, que te voy a enseñar esto. Y pienso que eso ha sido lo que al final, eso y su partida en su momento, cuando falleció,
Y eso fue lo que hizo que yo al final me decidiera a dedicarme a esto. Y así que yo pienso en ese sentido, lo hizo muy bien. Y yo era muy pequeño, ya te digo, no recuerdo, pero voy a tener 7, 8 años, una cosa así. Pero luego ya de lleno, ya un poquito más mayor. Lo que es de lleno. Siempre está tocando, pero de lleno un poquito más mayor ya. Vale, llegó ya a la adolescencia o algo así, ¿no? Sí, Cuando sí, nos con da sus el punto a parones, todos ya más porque friki. eso es, con sus parones, porque cuando ya te vuelves adolescente, pues ya sabemos, empieza el cachondeo, el salir, el no sé qué, y al final pues tienes tus parones y tal. Nunca lo he dejado, pero sí es cierto pues que la adolescencia pues no es buena para nadie, ¿no? Entonces, No. con Vale, sus parones, pero nunca lo he dejado. ¿tienes ahora mismo una rutina de práctica, de ensayo? Pues, obviamente el flamenco es una disciplina, por así decirlo, muy técnica, Dura, ¿no? Te sí, es, requiere, es es muy dura, es dura. duro y ya no solo, es como que junta muchas cosas diferentes, o sea, junta la expresividad, la musicalidad, pero tiene luego un componente muy técnico. Ya no Sí. es solo la pasión y el sentimiento, sino la técnica. ¿Tú tienes una rutina marcada o, bueno, ahora mismo no? Pues no, ahora mismo no, porque intento tocar todo lo que puedo. Sin más, porque hasta hace cosa de 2 meses o 3 yo tenía mi trabajo por un lado y las clases particulares por otro, ¿no? Entonces, tiempo como tal para estudiar yo tenía muy poco. Y desde que he dejado el trabajo he decidido ya tirarme a la piscina y llevo ya unos meses con esto nada más, con la guitarra y con las clases. Toco cuando puedo todo lo que puedo. Sin más, o sea, si tengo una mañana, tengo 3 horas, pues 3 horas que estoy con la guitarra. ¿Y qué toco? Pues lo que tú has dicho, dedico un rato a hacer ejercicio de técnica o cosas así y luego pues hacer un poco de repertorio, preparar clases, que eso también es estudio, ¿no? Porque si tienes que preparar clases y falsetas para ciertos alumnos, pues al final tú estás refrescando unas técnicas, refrescando cosas y ahora sí estoy todo el día con la guitarra encima, todo el día. Qué guay. Oye, para el que nos haya escuchado ahora, justo has dicho una palabra que yo creo que es muy importante en el flamenco, que es la palabra falseta. Sí. ¿Vale? Explícanos para el que solo haga tapping en la guitarra eléctrica, cuéntanos, ¿qué es una falseta? ¿Qué es una falseta? Vale, una falseta, la definición que sería más correcta, ¿no? También depende a quién se lo preguntes, pero la definición que sería más correcta es un pequeño fragmento muy cortito, son como mini canciones, ¿no? Que tienen un inicio, tiene un proceso, ¿no? Un desarrollo y luego tiene un final o, como nosotros le llamamos, remate, ¿vale? Son cortitas o pueden ser más largas, ¿no? Pero normalmente son cortitas, 20, 30 segundos, y luego las enlazas unas con otras mediante patrones de compás, ¿vale? Del palo que sea, me da igual. Y así te puedes tirar 10 minutos, 15 minutos tocando por soleá o tocando por bulerías o tocando por cualquier palo, enlazando esas falsetas. O sea, en el flamenco en sí no hay canciones como tal. O sea, cuando ves un disco, no es una canción. En el flamenco no se llaman canciones. Hay canciones, ¿vale? Pero eso ya sí es una canción. Pero cuando tocas flamenco, no es una canción. Estás tocando o por soleá, o estás tocando por bulería, o estás tocando por alegrías. Y esas falsetas son eso, pequeñas historias, como pequeñas obras pequeñitas, ¿vale? De eso, de 20, 30 segundos, que ellas por sí solas tienen su inicio, su desarrollo y su final. Muy bien, qué guay. Esas falsetas, una pregunta así que me acaba de venir a la cabeza. ¿Esas falsetas se van transmitiendo de guitarrista a guitarrista, de generación en generación? Sí, ¿O claro. cada uno tiene las suyas también? También, pero o sea, luego cada uno, pues, lo bueno que tiene el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, que es ahora mismo, y nuestro, que además está muy poco valorado, muy poco reivindicado, con lo que tenemos tan grande que es el flamenco, y es nuestro. Eh, lo que me has comentado de las falsetas, siempre cogemos falsetas de todo el mundo, unos de otros. Me ha gustado esta, pues me la cojo y la modificamos. Podemos modificar algo que nos gusta más como suena de esta manera. Y eso queda ahí siempre para todos los restos, ¿vale? Siempre hay una autoría, ¿no? de ciertas falsetas, pero están ahí para todo el mundo. O sea, no todo el mundo coge de todo el mundo falsetas. O sea, es algo muy habitual
es lo normal. De hecho, cuando pones falsetas a alumnos o lo que sea, siempre tiras de falsetas que ya están hechas, que son antiguas, que están más arraigadas a la raíz, ¿no? Que se puede entender más, porque hoy en día hay guitarristas de flamenco, que el flamenco ha evolucionado muchísimo, hay guitarristas muy buenos, muy armónicos, y no es tan fácil de entender, ¿no? Como irte a la raíz, a lo antiguo, que está mucho más definido todo. Entonces, siempre estiramos de falsetas antiguas y de guitarristas antiguos. Así que lo normal es que el guitarrista toque falsetas que no son suyas. Eso es lo más habitual. Pero evidentemente todos los guitarristas sacan sus falsetas. Vale, hablando de lo que has dicho del flamenco más antiguo, del flamenco más moderno, ¿tú recomendarías, por ejemplo, qué nos recomendarías para iniciarnos en el mundo del flamenco, de flamenco antiguo? ¿Pero de guitarra? Sí. A ver. Bueno, de lo que tú quieras. Si es de guitarra, pues a ver, los más antiguos, Melchor de Marchena, todo el toque de Morón, Moraito, los grandes, pero los discos más antiguos, Sabicas, así los guitarristas más antiguos, y si no son tan antiguos, pues los discos que tengan más antiguos, ¿vale? Para entender, yo hablo para entender. Sí, eso te lo preguntaba más que nada como una puerta de introducción al flamenco. Efectivamente, pues lo más antiguo, siempre lo más antiguo. Guitarristas antiguos y si son guitarristas muy famosos, pues irte a lo más antiguo. O sea, no empieces por un disco reciente de Vicente Amigo o por un disco reciente de Paco de Lucía, por mucho que te guste. Que a lo mejor te gusta, ¿no? Pero es cierto que habrá cosas que no entiendas. Entonces, si te vas a introducir al flamenco para entender, pues a lo antiguo, siempre a lo más antiguo. Vale, ¿qué opinas del...? Me acaba de venir, no estaba esta pregunta ni preparada y nada. Hablando, como has dicho, cosas nuevas, cosas más antiguas. ¿Crees que el flamenco tiene que, a ver cómo lo pregunto, llevar un papel más conservador? ¿O el flamenco tiene que llevar un papel más vanguardista y mezclarse con otros estilos, fusionar? ¿Cómo ves las nuevas fusiones que hay? A mí me encantan, la verdad. Y de hecho pienso que es algo que se debería de hacer. Porque no quiere decir que se pierda lo antiguo, ¿vale? O sea, lo antiguo siempre va a estar ahí. Y yo pienso que el que es flamenco va a ser flamenco tocando donde sea. O sea, el que tiene ese aire flamenco va a sonar flamenco. Entonces, yo siempre me ha gustado las mezclas, las fusiones. Siempre me ha gustado escuchar mucho con la fusión que se hace con el jazz porque compenetra muy bien. Y discos de Jazz España, que ha habido muchos, con Chano Domínguez al piano, en fin, siempre me ha encantado. Y yo pienso que al final eso es enriquecer, ¿no? Y tiene que evolucionar, evidentemente, como todo tiene que evolucionar. Pero es cierto que para entender, ¿no? Si quieres entenderlo y conocer un poquito más a fondo lo que es el flamenco, pues hay que irse a la raíz, ¿no? Pienso que como cualquier estilo de música, ¿no? Que si al final quieres entender ciertas cosas, tendrás que irte a los principios de ellas, ¿no? Para poder entender. En lo tuyo pasará igual, imagino, Alfonso. Si tú quieres entender ciertas formas de tocar de guitarra eléctrica, pues si te vas a las raíces de esas cosas, pues seguramente entiendas. Sí, muchísimas cosas, efectivamente. Si tú empiezas por el blues clásico y pasas al rock más clásico, te da pie a entender luego. Es un poco como hacer una revisión, ¿no? De la historia. Dices, vale, mira, empezó, por poner un ejemplo, tengo este guitarrista, B.B. King, que hace esto, que luego me ha evolucionado, este guitarrista coge esto, este otro, luego le pone más distorsión, le evoluciona, cambia el compás, lo que sea. Pero bueno, si vas conociendo las raíces, los cimientos, por así decirlo, pues siempre. De todas formas, lo que decimos siempre, yo creo que el saber no ocupa lugar, ¿no? O sea, cada vez que cuanto más sabes, mejor lo vas a aplicar a lo que tú quieras. Exactamente. Entonces yo pienso pero que evolucionar tiene que de hecho está evolucionando. O sea, ya se ven muchas fusiones y llevamos años viendo muchas fusiones, ¿no? Algunas más acertadas que otras, evidentemente, pero bueno, eso ya no es culpa de quien lo hace, ¿no? Sí, pero es como todo, es como en la cocina, claro. Hay platos que salen mejor, hay platos que salen peor. Pero luego hay cosas muy interesantes y cosas que están muy bien hechas. Entonces,
tiene que evolucionar y, por supuesto, seguirá evolucionando, pero que nunca, o sea, que de vez en cuando, como yo digo, siempre echemos la vista atrás, ¿no? Y que no nos olvidemos de dónde viene todo, ¿sabes? Que tengamos eso siempre claro. Y en base a eso, pues cada uno que experimente y que evolucione y que pruebe porque de ahí salen luego las cosas buenas, ¿no? Y los descubrimientos y siempre de probar, ¿no? De probar y Sí, claro, fusionar. de romper un poco el molde también. Es decir, claro, sacar un poco el pie Efectivamente. del tiesto y hay veces que salen los grandes Efectivamente. genios también. De hecho, yo creo que hoy en día sí es cierto que en el flamenco se está haciendo mucho, ¿eh? En ese sentido. Escuchas a Vicente Amigo ahora mismo un disco actual y ya lo ves, ¿no? Sí. Y en otros guitarristas, mucho más actuales, que ya lo ves. Escuchas a Dani de Morón, por ejemplo, quien lo quiera escuchar, y es un flamenco súper vanguardista, o sea, y súper armónico. O sea, se nota cuando una persona ya sabe de armonía, ¿no? Y que no se queda en lo tradicional. Pero también te digo lo mismo, cuando escuchas a Dani de Morón tocando de forma tradicional, sabe perfectamente lo que hace en cada momento. Tiene esa raíz ahí, ¿no? Porque encima es de Jerez, entonces pues tiene ahí esa raíz, ¿no? Entonces, yo como contestando ya de forma seca, que me enrollo mogollón, como youtuber, ¿no? Por supuesto, estoy a favor de ello, de fusionar y de probar, y que por supuesto tiene que evolucionar como todas las músicas, pero siempre echando la vista atrás. Genial. Oye, una pregunta, mira, para alguien como yo, por ejemplo, que soy de Logroño, ¿no? Que estoy muy alejado del sur, o para alguien que, pues eso, bueno, de Pamplona o de, yo qué sé, que estamos más alejados, ¿qué nos recomendarías para iniciarnos un poco, ¿no? Para empezar a entender un poco también ese mundo flamenco, lo que tú ahora justo has dicho que era de Jerez, ¿no? Has dicho que era... Sí, bueno, sí. Es Morón de la Frontera, me parece que es. Vale, Morón de la Exactamente. Pero Frontera. vamos, pero creo que está por Jerez. Sí, vale. Para alguien eso, que estamos como muy alejados en el fondo, ¿qué nos recomendarías que escuchásemos, que viésemos para empezar a introducirnos un poco en este mundo del flamenco? Pues... como puerta de entrada, algo que dijeses, mira, yo empezaría por aquí, quizá no, es como al que le recomiendas, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que quiere aprender a tocar la guitarra, ¿no? La guitarra eléctrica, voy a hablar un poco más de mi mundo, Sí. y dices, vale, tío, antes de empezar con Steve Vai o con Satriani, tranqui, vamos a empezar con algo un poco más accesible, vamos a ver una canción de AC/DC que igual es más para todos los públicos que meternos en progresivo o en jazz o en cosas un poco más específicas. Vale, a ver, también hay matizar, depende de cómo se quiera introducir, y me explico. Porque la pregunta es un poco genérica, ¿no? Entonces, si te quieres introducir para aprender a tocar, por ejemplo... Sería tanto, claro, sería tanto es que para... no es lo mismo, primero para ¿no? escuchar. Claro, Y es que luego no ya es lo mismo. entraremos en guitarristas. Ahora para el Claro. público general. Si es para Incluso para escuchar, guitarristas. Porque yo creo claro. que primero hay que entrar a escuchar y a conocer y luego ya te pondrás a tocar. Efectivamente. Pues, a ver, aunque yo pienso también un poquito hacia los dos. Si es para tocar, es lo mismo que te he contestado antes, que serían guitarristas antiguos, que esté muy marcado todo. Y si es para introducirte en el flamenco, es posible que por esto me den collejas, por lo que voy a decir, porque la gente dice, hay que irse a la raíz del cante y tal. Estoy de acuerdo, pero es cierto que no todo el mundo es receptivo a eso, ¿vale? Entonces, yo soy de los que pienso que te acerques a lo que te llame la atención. Si te quieres acercar a escuchar y a lo que te llame la atención, que melódicamente te guste, acércate ahí. Y luego ya poco a poco ya te vas metiendo, ya te irás metiendo a la raíz, ¿no? Pero si de primeras ya te empiezas a meter y empiezas a escuchar fandangos y no sé qué antiguos, pues es muy posible que dures poco realmente escuchándolos, ¿vale? Entonces mi consejo es que quien quiera irse adentrando en el flamenco como tal, que a lo que le resulte agradable al oído, que ahí se arrime y que vaya escuchando.
Genial. Vale, vamos a hacer el test rápido, que está más preparado para eléctrica, pero bueno, hoy voy a cambiar Sí, un pero poco alguna cosa. habrá cosas que pueda. Sí, seguro, vamos, 100%. Vale, la primera, claro, la primera está clara. La primera te voy a decir, pero está clara. ¿Púa o dedos? Dedos y unos pocos, ¿eh? Es que la he visto y digo, la tengo que hacer. La iba a quitar, Claro, te lo claro, juro, claro. pero digo, no, hay que hacerla. Púa o No, dedos. pues escucha, tengo un conocido que toca flamenco con púa, ¿eh? Toma ya. Además, bueno, yo no le conozco personalmente, es amigo de Dani, de Rock and Play, y es profesor o era profesor de allí, de la Academia de Dani, que se llama Andrés de Vicente, ¿vale? Pues si alguien lo quiere buscar también, porque le pique la curiosidad, ¿vale? Está en YouTube y hace flamenco con púa, ¿eh? Qué guay, pues lo buscaremos, lo buscaremos. Vale, esta pregunta sí que es verdad que me daba pie a lo siguiente que te quería preguntar, que era que me hablases un poco de las uñas, de los dedos y del cuidado Sí. de las uñas, todo eso, creo que es un mundo muy interesante. De hecho, yo tengo menudo mucho la mundo. eléctrica con dedos y me gusta, yo llevo las uñas largas porque me gusta mucho el sonido que le da a la eléctrica también. Sí. Creo que le da un sonido más brillante, menos opaco, y luego el poder jugar con púa, con dedos, me gusta, ¿no? Sí. Entonces, pero sé que en el flamenco es muy importante y quiero que nos sabes un poco de todo eso, de las uñas y del cuidado que lleva. Pues es un mundo que te puede volver loco, realmente, ¿eh? Te puede volver, majareta el mundo de las uñas. La mano izquierda, evidentemente, sin uñas, ¿vale? Porque si no hay que pisar, ¿no? Y hay que pisar bien. Pero la mano derecha sí, ¿ves? La mano derecha sí que tengo las uñas, no muy largas, ¿vale? Luego eso depende del guitarrista. Hay guitarristas que les gustan llevarlas más largas, otros menos. A mí no mucho. Me gusta que me sobresalga un poquito porque me gusta ese sonido con la yema y la uña, ¿no? La mezcla de las dos cosas. Tanto, o sea, que suene como ahí, que pille tanto un poquito la carne como un poquito la uña, ¿no? Ese sonido, no tan cristalino de la uña, ¿no? Y es un mundo, porque hay guitarristas que se las hacen acrílicas, otros que se las hacen de gel. Yo he hecho de todo. O sea, me he puesto pegamento, me he puesto fibra de vidrio, me he puesto harina con pegamento, me las he hecho de gel, me las he hecho de porcelana y ahora las tengo naturales, ahora tengo las mías, ¿vale? Me costó muchísimo conseguirlo. Me recomendó otro guitarrista un endurecedor, un esmalte, que era muy bueno además, que nutría mucho la uña y demás. Y la verdad es que acertó, me fue de maravilla. Y ahora me crecen súper duras, súper bien. Siempre me echo una capita, cuando voy a tocar más de lo normal, me echo una capita de ese endurecedor y a correr. Y siempre, pues, muy pijotero con el tema de los picos, que si se me engancha de este pico, que si ahora está un poquito más larga de aquí y no me sale bien el arpegio y al final te vuelves un tiquismiquis con la uña, ¿sabes? Y estás todo el día con la lima. O sea, yo tengo que llevar la guitarra, una lima, la lima no puede faltar. Y en el bolsito que llevo, la lima hecha siempre, porque vas a hacer algo, ¡ay, que se me engancha! Y ya estás ahí liado. Y se puede volver un poco obsesivo, ¿eh? El tema de las uñas. Sí, hace poco hablé con Pablo Saiz Villegas, que es un guitarrista, es clásico, bueno, no es de flamenco, pero estuvimos hablando de las uñas y yo le pregunté que si, pues lo típico, ¿no? Te has echado pegamento, ¿no? Que a la gente, es verdad que desde fuera, la gente igual que no es guitarrista tal, cuando le dices lo del pegamento, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿qué es eso, no? Sí, eso se ha hecho toda la vida. Claro, se ha hecho siempre. Y él me decía, no, yo nada, las dejo crecer y ya está. Y ya está. Y dice, pues sí, me las limo y tal, pero que no hacía nada. Sé que es un mundo muy, o sea, que lo de las uñas, eso, hay gente que está muy obsesionada. Y que luego también, como a cada persona le crece de una forma distinta. Claro. El crecimiento no es el mismo para todo el mundo. Hay gente que tiene el nacimiento más atrás, hay gente que tiene el nacimiento más cortito, hay gente que ya de por sí le crece quebrada, ¿no? Con las rayitas y tal. Y pues esa gente tiene problemas, evidentemente. Yo conozco muchos guitarristas que toman colágeno, que se las intentan tratar, porque al final el sueño de todos es, lo que nos gustaría a todos es tocar con nuestra uña, ¿no? Claro. Y no estar cada 2x3, porque si te las haces de porcelana tiene muchos inconvenientes. Sí, o sea, tiene una pegada brutal, ¿no? La porcelana, porque la verdad es que la pegada es brutal. Pero tiene un problema, como te parta, fuera. Ya tienes un problema. Tienes un problema porque tienes que ir a que te la vuelvan a hacer. ¿Qué pasa con tu uña natural? Que tiene, aunque te eches endurecedor, tiene esa flexibilidad
que tiene una púa. Claro. ¿Vale? Entonces, puedes meterle fuerte, puedes tocar fuerte y si hay un movimiento que no debe de estar, pues te va a doblar, ¿no? Como hace la púa, como pasa con una púa, exactamente lo mismo. Te va a doblar, tienes esa flexibilidad y no rompe, ¿vale? Y no rompe la uña. Es un mundo, cada uno hace una cosa y otros hacen otras. Yo conozco guitarristas de todos los Tú tipos en ese sentido. llevas por así decirlo, bueno, ahora me has dicho que estabas ya más apartado de lo que es el directo, ¿no? Sí, sí, sí. De las actuaciones, pero ¿llevabas kit de emergencia? Es decir, Sí, he cogido claro. la maleta y o se me ha caído algo, se me ha roto la uña. Sí. ¿Qué llevabas para esos Ahora, momentos? pero eso es cuando iba con la porcelana, ¿vale? Ya con mi uña no, porque ya con mi uña si se rompe, pues se ha roto y tienes que tirar Sí. para adelante. Pero es muy raro. O sea, si tienes tu uña y es natural, es muy difícil que parta, ¿vale? Es muy difícil. Pero puede partir. Vos estás tocando para baile, que se toca mucho más fuerte, también te la puedes jugar, ¿no? Pero por la general no. Pero cuando iba con la porcelana, sí, yo llevaba mi botecito de polvitos de porcelana, mi liquidito, mis pincelitos y siempre ahí con el kit en una cajita. por lo que El kit de pudiera salvamento, pasar. efectivamente. Exactamente. Por lo que pudiera pasarte en el directo. Nunca me ha pasado, ¿eh? Nunca me ha pasado. Sí me ha pasado antes justo de un concierto. O sea, antes justo de un concierto, partirme la uña. Y tener que buscar corriendo un sitio, porque es lo más rápido, un sitio de uñas que me hicieran un hueco y que me la arreglaran en el momento. Esa uña en particular. Claro, joder, claro. Qué curioso. Vale, cosa ahora también que para que nos expliques un poco, porque claro, el flamenco es muy abierto, es un mundo muy amplio. O sea, Sí. contiene muchas disciplinas y contiene muchísimas cosas. Ya no solo hablo de... Es que contiene mogollón de cosas, lo que decías tú antes, es un patrimonio impresionante. Sí, es un es patrimonio brutal. muy grande. Entonces, ¿nos podrías hacer un poco, no un resumen aquí de historia de flamenco ni mucho menos, pero bueno, de cara a los guitarristas, eso, hemos hablado de baile, de cante, ¿no? ¿Nos podrías saber un poco en qué situaciones podemos ver la guitarra? ¿Dónde tiene más protagonismo? ¿Dónde menos? A ver, más protagonismo, evidentemente, es en la guitarra solista. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? Pero luego, hoy en día, protagonismo ya lo tiene en todas las disciplinas. O sea, ya es difícil ver un espectáculo flamenco que no lleve una guitarra. O sea, antiguamente sí lo había. Antiguamente se tocaba más de nudillo en las mesas y para el cante y demás, pero ya cada vez es más fácil, o sea, cada vez es más difícil que no haya una guitarra. Siempre hay una guitarra, tanto para baile, de hecho para baile hay más de una siempre, suele haber 2, 3, y para cante pasa lo mismo. O sea, ya es muy difícil ver cante sin guitarra. Se ve, pero es más raro, ¿vale? Es más difícil. Y luego, por supuesto, la guitarra solista es donde más protagonismo tiene. ¿Quién no conoce, por mucho que vengas del metal, quién no conoce a Paco de Lucía? Sí. Por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Luego, bueno, luego está Vicente Amigos y demás, que son menos conocidos, ¿no? Aunque son muy conocidos, pero ¿quién no conoce a Paco de Lucía? Entonces, pues el mayor protagonismo que le da la guitarra en el flamenco, evidentemente, es la guitarra solista. Por supuesto. Cuando tocabas más en directo y tal, has tocado, supongo que habrás tocado en las tres variantes, ¿no? Por así decirlo. Habrás tocado para cante, para baile y como solista. Sí. ¿Qué diferencia, claro, de estar tú solo, ¿no? Como, por así decirlo, como artista en solitario, por así decirlo, o trabajar para que brille más, pues un cantador, una cantadora, un bailador? ¿Qué diferencias, aparte de la presión y de la diferencia, con qué te quedas? Porque hay gente que dice yo prefiero acompañar, Sí. por ejemplo, en el mundo del pop, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho acompañar y hacer que una canción de alguien crezca mucho. Me gusta mucho, incluso lo disfruto mucho el ver que estoy acompañando a un cantante o produciendo a un cantante y que esa canción al final tiene un sentido, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, disfruto eso, a lo mejor más que a veces mi música instrumental, que también la disfruto un montón, pero es diferente. Pues a ver, yo como solista he hecho poco. Vale, bueno, realmente de las 3 disciplinas en directo he hecho poco, porque yo he tocado muchos años como guitarrista flamenco, pero en grupos. ¿Vale? Es muy curioso, pero en grupos, en grupos de grandes, ¿no? De más músicos.
Es lo que más he hecho, además bastantes años. Y el tema de acompañar al cante y al baile, el baile no me gusta porque es muy agresivo, aunque está bien también, hay que hacerlo, pero es más agresivo y demás. Y al cante me gusta algo más. También lo he hecho poco, evidentemente, porque ya te digo que lo que más he hecho ha sido tocar con grupos durante bastantes años. ¿Y con qué me quedo? Pues no sabría decirte, la verdad. Seguramente con tocar solo. Tocar solo. Vale. Seguramente sí. Yo lo sé, aunque lo paso muy mal, pero yo he disfrutado mucho cuando he tocado solo. Cuando he estado tocando solo haciendo algo, he disfrutado. Solo me refiero, bueno, no solo, sino a lo mejor con un cajón al lado, ¿no? Que te está acompañando, que te está apoyando, unas palmas, tal. Yo creo que sí. Sí, pero la facción de solista, por así Efectivamente, decirlo. yo creo que sí. Yo creo que es lo que más me ha gustado siempre. Vale. Oye, ¿te acuerdas de la primera guitarra que te compraste? Sí, la tengo. ¿La tienes todavía? Esa era la segunda pregunta. La Cuéntanos. tengo. Está hecha polvo, porque está hecha polvo, pero la tengo. La primera guitarra que yo me compré, ¿vale? Porque la primera guitarra que yo toqué era de mi padre, que de hecho Claro, sí. No, siempre pregunto la primera guitarra que yo me compré. que uno se ha comprado, porque normalmente suele ir asociada a un esfuerzo o a un querer esa guitarra, verla Total. y decir, quiero conseguir esta guitarra. Mi esfuerzo Mira, era... la mía fue esa, ¿eh? Fíjate. Pues yo no sé qué edad tendría, yo no sé, pequeño, a lo mejor 13, 14 años o una cosa así, la primera que yo me compré, que yo me acuerdo que yo quería quería una guitarra y porque, como te he dicho, rompí la de mi padre y no había guitarra en casa. Y yo quería una guitarra. Y me dijo mi padre que ahí me enseñó un gran valor, ¿no? Los valores que se enseñaban antiguamente. Me dijo, ¿quieres comprarte la guitarra? Pues te la vas a ganar. Y me acuerdo, porque mi padre era pintor, y pintó una escalera de vecinos, ¿no? Una comunidad, enfrente de donde vivíamos, y me dijo, pues te vas a venir a trabajar conmigo, te vas a ganar el dinero, y cuando tengas el dinero, te la compras. Tal cual. Me fui 2 semanas con él, no sé si fueron 2 o 3 semanas, no me acuerdo muy bien. Y nunca se me olvidará, terminé y me dio 8.000 pesetas. Me dijo, toma, 8.000 pesetas y te compras la guitarra que tú quieras. Y me fui aquí en Getafe a una tienda muy antigua que había, que ya no está, que se llama Eva María, y la compré de segunda mano. Tú fíjate, la compré de segunda mano, que estaba el mástil reparado, atornillado, ¿vale? Tú fíjate cómo... Y era una guitarra Admira, de las que todo el mundo hemos tenido de pequeños, ¿no? Y aún la tengo ahí. A ver, ahora mismo no es funcional, pero la tengo guardada porque me recuerda mucho ese momento, ¿no? Ese momento que para mí fue muy especial. Y esa satisfacción de decir, con mi dinero que yo me he ganado, trabajando, comprarte la guitarra, bueno, eso es maravilloso, vamos. Eso yo pienso que todo el mundo debería de pasar por ello. Qué guay. Sí, además esta pregunta me está dando anécdotas muy chulas con todo el mundo, porque claro, todos tenemos detrás eso, el esfuerzo, Claro. el sacrificio por conseguir esa guitarra, ¿no? Claro. Vale, ¿y la última guitarra que ha caído en tus manos? La última guitarra que compré es una Álvarez Bernal, que es apellida como yo, pero no es familia, ¿vale? Que es un constructor de Sevilla. Y esa se la pedí a capricho. Le dije, Antonio, quiero una guitarra así, en ciprés, con tapa de cedro, el barniz nitro, y me la hizo. Esperé un tiempo y me la hizo. Me gasté una pasta también. También es un mundo que dentro del flamenco, Es caro. Es caro, y la guitarra, además, los que queréis haceros una guitarra como estas especificaciones, que sea Medidas para y todo. vosotros, ahí es un mundo también de maderas. Ahí sí que te vuelves loco. Ahí sí que te puedes volver loco. O sea, encontrar una guitarra que digas, esta guitarra para mí es perfecta, es imposible. Aunque yo creo que yo la tengo, ¿no? Pero no es esta última que he comprado, curiosamente, ¿no? Pero es la que llevo roja en el canal, que a lo mejor tú me la habrás visto. Esa sí es mi guitarra, ¿vale? También es la más cara, es la que más me costó conseguir. Pero es un mundo, te vuelves loco. La altura, dureza, tensión de las cuerdas. Porque claro, a lo mejor 2 guitarras, como son artesanas, la mayoría ya de esos precios son guitarras artesanas hechas a mano, 2 guitarras, aunque sean del mismo modelo, no van a ser iguales.
no van a ser iguales, ni van a estar igual de duras, ni van a sonar igual, por mucho que lleve las mismas maderas, que sea el mismo modelo, no son iguales las guitarras, no son iguales. Entonces es un mundo brutal y que igual te vuelves loco, te puedes volver loquísimo. Yo paré, tuve mi momento y paré. Encontré las que me gustan, las que estoy cómodo con ellas, y paré porque aparte que son muy caras y te vuelves loco, te puedes volver loco. Hace poco leí, el verano pasado, leí un libro inspirado, o sea, bueno, que contaba la historia de un japonés que vino a España, no sé si lo has leído, si lo has visto, que acabó, es una historia de un japonés que vino a España ¿Sí? y se volvió loco con las guitarras en Madrid, ¿no? Y los ¿Sí? luthieres de guitarras. No me suena a mí la historia. Bueno, es impresionante. Lo voy a buscar. Joder, no me acuerdo el nombre. Es de la editorial Pepitas, que son de aquí de La Rioja. El dragón, el samurái y la guitarra, puede que se llame. Espera, a ver. Lo voy a buscar así, a ver qué. Vale, el tigre y la guitarra. El tigre y la guitarra, no me El tigre y suena. la guitarra. El tigre y la guitarra. Era de Yoshihiro Yamada, efectivamente, Yamada, el japonés que vino a España. Bueno, que lo lea todo el mundo. Ya le gusta el flamenco o no le gusta el flamenco. La historia de cómo un japonés viene a España, entra en el mundo del flamenco y pierde la cabeza completamente hasta... Bueno, no voy a contar, claro, no, me voy a callar aquí. Claro, casi... Esto es una cosa que hace mi madre siempre, que me dice, estamos leyendo un libro, esto es un off topic que hago aquí, y siempre me dice mi madre, ¿has llegado a donde matan al protagonista? Y digo, hombre, mamá, pero no me cuentes esto siempre, que siempre me hacen lo mismo. Pues casi lo hago, ¿eh? Yo creo que lo llevamos somos así. Bueno, pues a lo que iba. La historia de ese japonés que viene a España, entra en el mundo del flamenco y pierde la cabeza completamente. No sé cuántas guitarras se pudo llegar a comprar. Bueno, se arruinó comprando guitarras y llegó a vivir en la calle, en la Plaza de Oriente. Y bueno, la gente que lo lea, de verdad, ese libro, lo pondré en la descripción, porque es un libro que te mete un poco en el mundo ese de los artesanos, de las guitarrerías antiguas. Locura. Y es que es una locura, es una locura. De hecho, hay mucho coleccionista, y que al final todos esos coleccionistas se hacen un plan de pensiones, ¿eh? Que es que luego esas guitarras, al cabo de los años, cuando son obras de arte, o sea, y se pagan como tal. Y al final inviertes. Yo, por ejemplo, la roja, la del canal, es una Conde. Esa guitarra en su día costó un precio y ahora cuesta casi el triple. ¿Vale? Fíjate. Sí. La compré en el 2015, pero porque son obras de arte y al final cada año todo eso se sube y se revaloriza, ¿no? Cuesta mucho conseguirlas, pero luego es cierto pues que es una inversión. En el libro cuentan eso, que cuando se arruinó... La vendió. No, al contrario. Le decían los guitarreros, los luthieres de Madrid, sí. le decían, véndemela a mí, cuando te recuperes yo te la devuelvo. Fíjate. Pero claro, él era de descendencia samurái. Sí. Y era un deshonor para él vender las guitarras, porque claro, había mezclado el mundo japonés con el mundo del flamenco. Entonces, para él vender la guitarra era que las almas de viejos samuráis iban a ir a por él. Fíjate. Porque por deshacerse de la guitarra. Pues luego ponlo en la descripción, que yo también me lo voy a leer. Es una pasada, es una pasada el libro, está muy guay. Vale, otra pregunta que ahora que es que me he ido con el libro y se me ha ido un poco la cabeza, a ver, porque hemos hablado de ese mundo de los luthiers que me parece muy, muy interesante. Quiero que nos hables un poco porque para mí es una pasada en el flamenco y de los músicos flamencos, el compás. Es que es lo más importante. Es que me parece que es lo más importante. Iba a decir una cosa que igual es un pecado lo que voy a decir, si es un pecado me lo dices, pero creo que tanto en la música tradicional latina, de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y en el flamenco son dos cosas, el ritmo y el tempo, muy, muy, muy importantes, que están un poco como hermanadas, entre comillas, sí, por así decirlo, y que los occidentales, por así decirlo, no lo llevamos en la sangre, ¿no? Sí, efectivamente, es una pena, pero es así. Lo más importante es el compás. Pero yo creo que en toda la música me da igual el país, que toda la música que sea folclórica, sobre todo que sea de folclore, va siempre unida al compás, ¿no? Pienso yo. Son compases siempre muy,
muy estrictos, ¿vale? Muy estrictos. Y en el flamenco, sobre todo, es súper estricto. O sea, no te puedes ir de compás. Eso sí que es lo peor de lo peor. Hagas lo que hagas, sea mucho, sea poco, pero que esté a compás. Que esté a compás. Es lo más importante. Si no eres capaz de hacer algo a compás más complicado, no lo hagas. Quédate donde estás y hazlo, pero que esté a compás. Es lo más importante. ¿Crees que sería, mira, yo creo que sería como un buen tip, un buen ejercicio que nos dieses, ¿no? Que nos dijeses al resto de músicos, ya no digo ya guitarristas de rock, sino músicos más por así decirlo, cuadrados, 4x4, Sí. hacemos pop rock o así. ¿Qué consejo nos darías o qué podríamos hacer para mejorar nuestro compás y nuestro tempo, aplicado desde el punto de vista del flamenco? Bueno, yo pienso que en el rock también hay mucho compás, ¿eh? Hay cierto que está, como tú has dicho, más quizá, ojo, quitando jazz y quitando músicas Sí, o así el que son, progresivo. efectivamente, ¿no? Que también juegan con tiempos de 12 como nosotros y tal. Vosotros también lleváis un bajista. Un bajista tiene que ir Sí, tiene que cuadrar, cuadrado, pero ¿no? yo, por ejemplo, la carencia que más veo en los músicos, ya no voy a decir profesionales, porque los profesionales no tienen carencias, a lo mejor aguantarlos, a muchos. Sí. pero en los músicos que no son profesionales, yo lo que más veo, por ejemplo, en el estudio, cuando viene alguna banda más novel y tal, es el tiempo. Tiempo. El tiempo es decir, tío, si no hace falta que hagas un solo de 20.000 notas, no, da el acorde que tienes que darlo Donde tienes que a darlo. ser posible a la vez que el resto de los compañeros. A ser posible a la vez que el batería y que el bajista. Y si lo hacéis Claro. todos a la vez, esto es la hostia, porque suena 3.000 veces mejor. Pues el fallo que viene ahí es porque esa persona no ha estudiado con un metrónomo como tiene que hacer el 100% de la gente. O sea, al final el ir cuadrado te lo da un metrónomo. Pero hasta los compases de flamenco pasa lo mismo, porque aunque yo esté por 12 tiempos, en un compás de 12 por soleá, por ejemplo, yo tengo mi tierra en mi pie. Yo busco mi tierra. Aunque sea un compás de 12, mi pie busca la tierra y ahí está. La tierra del compás. Aunque esté tocando a 12 tiempos, ¿vale? Pero siempre hay una tierra. Siempre hay una tierra que es un metrónomo. Y eso te lo da tocar con metrónomo. Estudiar con metrónomo. O sea, es que no hay otra. ¿Hay algún palo que recomiendes a la gente para empezar, por ejemplo, en el flamenco con el metrónomo? Sí, Que claro. digas, mira, es un poquito más sencillo, por así decirlo. Pues cualquiera que sea 4x4. Por ejemplo, unos tangos. Una rumba también, evidentemente, pero la rumba es mucho más popular, ¿no? Pero que sea flamenco, pues todo lo que sea 4x4. Sobre todo, pues eso, unos tangos. Yo siempre que cuando empiezo con los alumnos, el primer palo que les pongo son los tangos, porque es un 4x4. ¿Vale? Entonces siempre estamos más abiertos a escuchar siempre que los compases de 4x4. Luego ya poco a poco les voy metiendo en los otros tiempos, ¿vale? Pero para empezar, 4x4. Siempre. Y te acostumbras a... ¿Por qué? Porque es un compás que nosotros ya tenemos, todo el mundo ya tiene interiorizado en sus distintos estilos musicales que les gusta. Existe el 4x4, ¿no? Entonces, si va a empezar a aprender flamenco, lo primero, claro, evidentemente tienes que aprenderte la técnica de la mano derecha, aunque sea mínimamente, para poder hacer unos rasgueos, un picao, ¿no? Un golpe en la madera, cosas que necesitas para hacer lo más mínimo. O sea, lo más mínimo que vayas a hacer, necesitas tener un mínimo de técnica, sí o sí. Necesitas hacer un rasgueo, hacer bien el pulgar, bien hecho, ¿no? Entonces, después de eso, pues, aplicar todo eso a un compás que ya conocemos o que estamos más acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, un 4x4, porque si encima que tienes que estar pendiente de la derecha, no repetir dedo, del golpe en la tapa que viene aquí, de este rasgueo que es de 3 dedos, de no sé qué, y además tienes que estar atento a un compás de 12 tiempos, pues sí, entonces la locura es máxima, ¿no? Entonces siempre yo siempre pongo tangos. Siempre pongo, por ejemplo, unos tangos para aprender. Vale, y de las técnicas que nos estás hablando, ¿cuál dirías que es la técnica la que más se atasca, por ejemplo, a la gente? La que más le cuesta a la gente. La que más le cuesta a la gente. A ver, la gente, cuando está empezando, sobre todo, a la gente lo que más le cuesta es no repetir el dedo en un picao.
No hablo de técnica, o sea, de una técnica en sí globalmente, sino decir el picado o el trémolo o el arpegio, no. Son pequeños matices dentro de cada técnica que la hacen que se complique, ¿no? En el caso, yo pienso que lo que más le cuesta a la gente es el hecho de no repetir dedo con el picado. Cuando salta de una cuerda a otra, Claro, no le hace pim, pim. exactamente, no repetir el dedo. Eso es lo que más le cuesta a la gente, eso le cuesta a la gente horrores. El resto, poco a poco, despacito, al final lo van cogiendo, ¿no? El arpegio también cuesta un poquito, arpegio y trémolo, ¿no? Pero lo que yo más veo que le cuesta a la gente, porque al final el trémolo y el arpegio, aunque sea más lento, al final lo hacen, ¿no? Van despacito y a su ritmito van haciendo su arpegio lentito y demás, y lo hacen, porque ellos saben que un dedo va a una cuerda, el otro va a la otra, lo tienen como más claro en ese sentido, ¿no? Luego, llegar a hacerlo rápido es otra cosa, pero lo que es que se atasquen, como tú has dicho, el no repetir el dedo en el picado. Sin duda, yo creo que es lo que más le cuesta a la gente. Vale. Es que es curioso porque, claro, como hay técnicas, también, eso, el flamenco tiene sus propias técnicas Claro, y siempre hay alguna que se nos atasca más, ¿no? claro. Entonces, no repetir, pues ya sabéis, gente que esté con el flamenco, a no repetir, a repetir dedo. Yo te diría que un 95% de la gente que empieza repitiendo dedo. Por no Vale. darte más porcentaje, pero Sí, pero es el talón de Aquiles de... siempre alguna excepción, ¿no? Que te viene y ya no te repite dedo, pero lo habitual es que el 95% de la gente te repita el dedo. Vale. Vale, hablando un poco, vamos a cambiar un poco tema, porque como creador de contenido, ¿no? Y como Sí. estás ahí en YouTube, en redes, tal, y encima en el mundo del flamenco, que es un mundo bastante duro, por así decirlo, bastante cañero, quiero que me hables un poco de las redes sociales, de Sí. cómo lo llevas y el tema... Bueno, de momento, redes sociales, pros y contras. ¿Qué Pros me y dirías? contras de las redes sociales. A ver, depende de para quién, ¿vale? Eso es súper importante. Para alguien que se dedica a ello o que lo usa como ventana, pues una maravilla, ¿vale? Para gente que lo quiere usar para aprender, pues es relativo, puede ser un arma de doble filo. Porque no tener una persona que te esté corrigiendo es un problema, ¿vale? Entonces eso es un arma de doble filo. Evidentemente hay gente muy buena que con ello avanza y aprende, ¿vale? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que al final tengan problemas. Y para el resto del mundo mundial, pues... no sé yo. Yo, por ejemplo, las redes sociales las uso solamente para el trabajo. Yo para temas personales, nada, cero. O sea, en mis redes sociales no verás cosas mías personales de mi vida nunca, ¿no? Porque pienso que eso es un grandísimo error. Pienso yo, ¿eh? A nadie le importa ni dónde estás, ni lo que haces, ni con quién, ni a no ser que sea... Yo todo lo que hago es relacionado siempre y todo con la guitarra. Todo lo que subo es relacionado con la guitarra. Y si subo algo que es personal es porque está relacionado con la guitarra, porque he estado con este guitarrista, o he estado con esta persona, o he estado con este constructor, o he estado... Que son las cosas que subo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Las redes sociales hay que tener cuidado y cada vez más. Es un tema bastante escabroso, pienso yo. Vale, ¿cómo gestionas el tema haters? ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Alguno Sí, siempre todo, hay por ahí? siempre. De hecho, me acuerdo, nunca se me olvidará cuando empecé con el canal, que antiguamente, y el canal tiene 4 años, tampoco tiene tanto, 4 años y un año que tuvo de parón, o sea que en final son 3. Y nunca se me olvidará un amigo mío youtuber que se dedicaba a otro mundo, también, que era grande también. Nunca se me olvidará que antes, cuando yo empecé, se veían los likes y los dislikes también. Si había dislikes se veían, ahora ya no se ven, ¿no? Pero cuando yo empecé sí se veían. Y al poquito de empezar, que me acuerdo que llega a los 1000 suscriptores o por ahí, ya empezaba a ver siempre en cada vídeo que subía un dislike. Y me acuerdo que me comentó este amigo mío, Toño, algo estarás haciendo bien porque ya tienes un hater. Y eso se me quedó ahí. Digo, qué frase más buena, pero nada, lo llevo bien. O sea, si lo que me dicen veo que tienen razón y es algo y se dice con respeto, pues evidentemente lo acepto, le contesto con todo el respeto del mundo, incluso le doy la razón y ya está. Y aquí paz y después gloria. Y si no, pues simplemente como el que oye llover. Porque detrás de un nick la gente es muy valiente, ¿sabes?
Luego ya dar la cara no es tan fácil. Sí, que tampoco sabemos luego quién hay detrás, ¿no? Qué tipo no sé con quién lo hablaba el otro día, qué tipo de persona hay detrás, qué problemas puede tener o lo que sea. Y aunque no los tenga, que simplemente porque delante de un móvil, sin saber que esta persona es tal, se sienten muy valientes. De todas formas, con lo fácil que es pasar el vídeo, que tampoco es que sea muy complicado, no obligamos a nadie a que nos vean. Claro, efectivamente. A nadie obligamos que vea mi contenido. ¿No te gusta? Pues vete. Claro, vete, o sea que vete y ya está. hay miles de alternativas a nosotros, que después poner cualquier cosa. Pero yo pienso que los haters tienen que estar, porque al final eso genera conversación, genera movimiento, genera interés, ¿vale? Bien sea por el hater o bien sea por... Al final genera interés y eso es lo que quiere YouTube. Sí, desde luego, YouTube y todas las redes. Efectivamente, y todas las redes. Lo que al final ellos lo que quieren es que haya interés. Y si hay interés, va a subir, ¿no? Entonces siempre tiene que haber haters. Siempre. A mí el otro día me dije en un vídeo, dije, me gusta mogollón esto. Y me escribió un tío y dice, no tienes edad para decir la palabra mogollón. Fíjate. Y digo, por fin alguien me pone en mi sitio. Pues, vamos, cogí el comentario, lo subí y dije, por fin alguien me ha dicho, no tienes edad para decir esa palabra. Y digo, gracias, tío. Y yo creo que no, se quedó se tuvo que quedar descolocado. Seguro. Porque dije, joder, gracias, tío. Tienes razón. Seguro, pero al final tienen que estar. ¿Vale? Sí, porque, tienen que estar y hay que tomárselo. Yo, por ejemplo, personalmente, es verdad que alguna vez, claro, al final somos humanos, alguna vez te lees algo y te sienta mal o te duele y te dices, tío, a lo mejor he dedicado un trabajo, he dedicado un cariño a hacer esto y no tengo por qué aguantar un insulto o aguantar estas cosas. Pero bueno, al final es mejor tomarse con humor, reírse, decir, pues mira, claro que sí. Es lo mejor. Es cierto, también llevas tu razón. Hay momentos que te dicen algo que tú ves que va a mala leche, ¿vale? Porque tú ves que va a mala leche, que va a molestar y de momento te envenenas, pero luego tienes que respirar hondo y decir, pobre diablo, que otra cosa. No tendrá otra cosa que hacer que estar molestando a la gente. Si a mí algo no me gusta, es lo que tú dices, o paso directamente, no lo veo y se acabó. Yo no ando comentando. Sí, igual, es que es muy fácil no verlo. Claro, yo no ando comentando a nadie. Vale, una pregunta que le hago a todo el mundo, esta me encanta, esta pregunta, porque me la hizo a mí una vez un niño y me encantó. ¿Tienes un acorde favorito? ¿Un acorde favorito? A día de hoy, así favorito, no, sí que siempre he tenido un acorde favorito que cuando lo escuchaba decía, ay, flamenco, que es el acorde de fa sostenido menor, pero sin pisar la cejilla del todo, ¿vale? Que es el acorde de la taranta. Porque cuando escuchaba eso, es súper potente en el flamenco y decía, ¡guau! Como me ponía los pelos de punta, ¿vale? Que es este de aquí. Vale, se nos queda el mi y el si al aire, ¿no? Y el sol. Efectivamente, lo que es un fa sostenido menor, pero con la cejilla abierta. Qué bonito, qué guay. Y eso, cada vez que lo escuchas, es flamenco. O sea, esa tirada de taranta que yo lo oía, me ponía los pelos de punta siempre, ¿vale? Y si tuviera que elegir uno, pues sería ese. Precioso, la verdad, me encanta. Me gusta un montón. Vale, y ya para ir terminando, bueno, el podcast se llama Tips para guitarristas. Quiero que nos dejes un tip, un consejo, algo que a ti te ha ayudado, algo que nos puedas ayudar a la comunidad, a los guitarristas, lo que tú quieras. Puede ser de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues yo, como me dedico al mundo de la enseñanza, pues para todo el mundo que esté aprendiendo o que quiera aprender, ¿vale? Que quiera empezar a aprender, me da igual flamenco que cualquier tipo de guitarra, ¿vale? O instrumento, que sea consciente, siempre que sea consciente de dónde está, de cuál es su límite, ¿vale? Y me explico. Más vale lo poco bien hecho que intentar abordar lo que no puedes, a donde no puedes llegar, ¿vale? Sí, evidentemente sin quitarte la ambición, porque si no, no avanzaríamos ninguno, ¿no? Pero si vas a hacer algo, que esté bien, preocuparte de que esté bien hecho y siempre tener claro dónde estás
tanto en el nivel que estás, tanto a dónde puedes llegar, o sea, tener claro dónde estás. Sobre todo, tener claro dónde estás. Porque es un problema, eso para mucha gente que empieza a estudiar guitarra es un problemón, porque quieren abarcar y ven algo en YouTube de un guitarrista y dice, vamos a ver, lo que hablábamos antes, pero ¿cómo me estás pidiendo que te enseñe a tocar por bulería si no sabes tocarme por tangos o por rumba? ¿Me entiendes por dónde quiero ir, no? Sí. Te pide, no, es que he visto esta falseta de... Pero vamos a ver, ¿cómo quieres tocar eso si no eres capaz de hacerme un compás, ¿no? De hacerme un simple compás por soleá, no eres capaz y quieres que te enseñe a hacer X, ¿no? Entonces, tener siempre claro dónde estás y cuál es tu posición y tu nivel en cada momento para todo lo que vayas a hacer. Y siempre lo que hagas, mucho o poco, que esté bien. Pues muy buen consejo, la verdad que sí, que es mejor. Yo siempre lo he dicho también cuando daba clase en la escuela aquí de Logroño, siempre digo, mira, prefiero que toques 2 acordes, que te suenen como al de AC/DC, o sea, que te suenen potentes y bien, que me intentes hacer un solo que no suena, que no te va a salir guay, O que pero falles. con esos dos acordes es que te vas a quedar con todo el mundo, tío, te suena guay. Pues hazlos, en lugar de tocarlos 2 veces, tócalos 4 veces. Claro. Pero esos acordes te suenan de la leche. Efectivamente. Y ahí sí que demuestras que realmente tocas. Para que también va muy ligado muchas veces al principio, yo creo que cuando estamos empezando, ¿no? Va muy ligado el que nos parece que si tocamos más rápido a lo mejor somos mejores, o si según qué cosas sabemos somos mejores. Y no entendemos que yo, por ejemplo, siempre lo pongo en el ejemplo del pop, ¿no? Pop rock. Digo, tío, si la canción dura 4 minutos, si el solo dura 20, que es que lo otro, todo lo demás, ese acompañamiento y todo lo que hagamos, esos arreglos tienen que estar bien tocados a tiempo. El matiz, la dinámica con la bate, con el bajo, con el piano, dejar a cada uno respirar. A lo mejor tú tienes que bajar la dinámica porque hay otro instrumento, que eso es muy importante porque es el 90% de la canción. Si luego el solo ya llegará, no te preocupes, que ya llegará el solo, no te preocupes. Que al final pero creo que cuesta mucho ver esas pequeñas cosas, sí, que te lo da el tiempo también. Pero yo creo que todos hemos pasado por ello también, ¿eh? Porque todos yo el primero, claro, tú habrás querido ser Ingrid Mastin o Joe Satriani. Yo en el primer grupo que tenía, empezaba la canción con un solo, seguía con un solo y terminaba con un solo. Claro. Y yo cuando empecé, pues quería ser Paco de Lucía y quería ser... Y al final, pues no, tenemos que darnos cuenta de que cada uno, de que tú eres Alfonso, de que yo soy Toño y que tenemos que tener claro pues hasta dónde podemos llegar y dónde estamos, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar y despacito, porque al final quien mucho corre, pronto para. Y todo lo que hagas tiene que vaya bien hecho y si tu límite no está aquí, pero está aquí, pues ahí te quedas y lo que hagas ahí que esté bien, ya está. Y con eso vas a ganar mucho más que intentar de manera forzada llegar aquí. Y disfrutar cada escalón también. Claro. Ahora estoy aquí, joder, voy a disfrutar esto, voy a divertirme, que al final se trata, es que también muchas veces olvidamos, o se olvida, ¿no? Que se trata de disfrutar, que la música al final es un arte que se tiene que disfrutar, que no es una carrera. Lo hablaba yo esta mañana con un amigo y alumno y esta mañana precisamente lo hablaba con él. Digo, es que tienes que olvidar, cuando te estás aprendiendo la guitarra, tienes que olvidarte no tienes que tomártelo como un reto. Es que como te lo tomes como un reto, vas a fracasar. Te vas a frustrar. Tienes que disfrutar. Tu mente tiene que estar abierta y cada pequeño logro que vas consiguiendo es como que no te lo esperas. Entonces, disfrutas más y te motiva más. Evidentemente, como te he dicho antes, todos tenemos ambiciones y hay que ser un poco ambicioso porque eso es lo que nos hace avanzar. Pero que no se nos olvide que al final tocar la guitarra o cualquier instrumento lo hacemos para disfrutar. Y se trata de disfrutar. Entonces, si no disfrutamos, al final te frustras. Si solo tu objetivo es avanzar, al final te frustras y no. Y no sé, y aparte lo peor de todo, que vas a tocar y no vas a transmitir nada. Y eso sí que es una pena. O sea, que llegue un guitarrista, te haga una escala que parece una ametralladora y no te diga nada y te deje frío, ¿de qué te ha servido? ¿De qué te ha servido eso? Eso es. De nada. Sin embargo, viene un guitarrista, hablo de flamenco, por ejemplo, y te mete
un pulgar o te metes así, simplemente un acorde bien con el índice, un rasgueo fuerte en el momento donde tiene que ir y arranca el ole de la gente con un simple toque en el momento justo donde tiene que estar, o en un silencio justo en el momento que tiene que estar, ojo, que es igual de importante. Entonces, arranca el ole de la gente. Al final se trata de disfrutar y transmitir, Alfonso, y si eso no lo hacemos, pues dedícate a otra Pues cosa. con esa firma final vamos a terminar. Yo creo que ha estado muy bien acabar así con ese consejo. Y por mí ha sido un placer que nos hayas descubierto Igualmente, este Alfonso. mundo. Me ha gustado mucho. Yo creo que a la gente le va a gustar un montón desconectar un poco, apagar el ampli y adentrarnos un poco en este mundo porque me ha encantado. Así que muchísimas gracias, de verdad, Gracias a ti por tu siempre. tiempo sobre todo y por habernos enseñado tanto en este ratito. Bueno, pues gracias a ti por la invitación. Yo encantado. Y pues todo el mundo que le llame, le pique la curiosidad, pues que se vaya a echar un vistazo a mi canal. Eso es, pondremos abajo los enlaces y todo. Y que le pique la curiosidad, porque no se sabe. Yo he conocido guitarristas que eran muy buenos tanto en eléctrica como en flamenco. De hecho, tenía un amigo mío que se llamaba, pues es de por allí, por donde estás tú, Javi Vega, ¿vale? Maquinón. Y tocaba eléctrica y tocaba española. O sea, pero él cambiaba el chip. O sea, tenía que tocar española, cambiaba su chip y tocaba como se toca la española. Y tenía que tocar eléctrica, cambiaba el chip y tocaba como había que tocar eléctrica. Y al final, pues se trata de lo que tú has dicho, que el saber no ocupa lugar y todo es bueno, mientras que se haga con ilusión y con ganas y disfrutando. Perfecto. Oye, mandamos un saludo también a Dani de Rock and Play por habernos presentado. También hay que acordarse de él, que gracias a él nos hemos conocido. Así que, oye, Dani, muchísimas gracias por lo bien que te portas siempre con todo el mundo. Qué grande, Dani. Pues un placer. Muchas gracias. Igualmente, Chao, chao. Alfonso. Chao.